Hola, el día de hoy vamos a ver la influencia del entorno político en la mercadotecnia internacional. Buenos días, vamos a comenzar con nuestro tema de la influencia del entorno político en el desarrollo del marketing internacional. A ver, ¿por qué es importante para los mercadólogos conocer el medio ambiente en el político en el que se van a desarrollar? Yo creo que básicamente para saber a qué mercado vamos a ir dirigidos, ¿no? Aquí el libro mencionaba que podemos encontrarnos con problemas de migración, no, como de exportación de productos, y que muchas veces pueden tardar la mercancía mucho tiempo en entrar al país si no se arreglan ese tipo de situaciones, ¿no? Además de que hay que estudiar muy bien el entorno político de la ciudad o el país donde vamos a ir, porque muchas veces, aunque nosotros pensamos que es un país que nos puede dar productividad, si el país tiene problemas de marchas o de cierres y ese tipo de cosas, no es muy fructífero que se pueda llevar a cabo una economía sana para la empresa. Ok. Ahora, si ustedes tuvieran ahorita dinero para invertir, ¿se irían o sería un país aceptable para comerciar Afganistán, por ejemplo? Depende del producto, ¿no? Así en primera instancia, o sea, no. ¿Por qué? A ver, aquí es el por qué. Esto es muy obvio. Exactamente. ¿Y qué pasa con el capital? No, pues no hay nada. Se pierde, ¿no? Puede ser inclusive que se vaya perdiendo, ¿ok? Entonces, en lugar de tener un incremento, vamos a tener pérdidas. Ahora, ¿qué elementos son importantes estudiar en el entorno político? Bueno, ahí entraría lo que son los controles, como ya mencionaba mi compañero, los controles de exportación, los de importación y los sectores comerciales. ¿Por qué los sectores comerciales? Bueno, aquí en la lectura viene una tabla que dice criterios para evaluar el riesgo del país. Entonces viene como, dice ambiente económico-político, estabilidad del sistema político, conflictos internos inminentes, confiabilidad del país como socio comercial. Otra parte dice condiciones económicas internas y la otra parte es condiciones económicas externas. Entonces yo creo que lo que se tiene, bueno, aquí lo que dice que tiene que evaluarse es más cómo se mueve el país económicamente, si en realidad tú como pues, empresa puedes tener un retorno de inversión o como usted dice, ¿no? Si lo inviertes y ahí se queda. Aquí pasa algo interesante. En general, tenemos ciertos aspectos que tenemos que evaluar. Por ejemplo, si hay delincuencia. ¿Por qué creen que en México, cuando salen estos índices de delincuencia, el presidente dice, no es cierto? Nosotros ahorita en este momento estamos controlando la delincuencia. ¿Creen que sea más para el público interno o para el externo? ¿Por qué? O sea, ¿por qué me interesa? Porque además dicen, es que los medios de comunicación lo que quieren es desprestigiar al país, etcétera. ¿Por qué ellos quieren crear una imagen que, bueno, si a nosotros nos dicen, no, es que está controlado, no vamos a creerles? ¿Por qué entonces insisten tanto en dar una imagen positiva? Para que otros países inviertan aquí en México y se sigan haciendo los tratados a lo mejor de libre comercio y la economía suba. A nosotros nos conviene que el PIB suba. Un elemento importante es la corrupción. ¿Por qué la corrupción y qué entendemos por corrupción? A ver, Paola. Pues corrupción es como hacer algo o saltarte pasos para hacer algo. Yo eso lo entiendo. No sé, un ejemplo, quieres tramitar algo y te quieres evitar todo ese proceso y entonces pagas para que o se evite ese proceso u otra persona haga ese proceso por ti. Corrupción es como cosas abajito de la mano, como incorrectas. Sí.
Es decir, no seguir los trámites necesarios para realizar una actividad y obviamente lo estimulamos, por decirlo de una forma, a través de dádivas, ¿ok? Entonces, la corrupción, acuérdense que también hay un índice que se estudia a nivel internacional de los países más corruptos o menos corruptos. Entre los primeros lugares que nosotros estamos entre los países más corruptos. ¿Por qué es importante medir la corrupción? Pues puede ser para conocer qué tan limpios son los procesos. Una es para saber, a un empresario le interesa saber qué tan limpias son las autoridades y trámites en un país, porque obviamente muchos, en este índice se dice que un mexicano promedio, entre el 15 y 20% de su ingreso se destina a la corrupción. ¿Por qué? Porque tiene que ver desde darle al policía por pasarnos el alto o no pasarnos el alto, una multa, etcétera, etcétera. Pero también aquí se mide, por ejemplo, los servicios públicos como son la basura, ¿qué más? La electricidad, también deben de ser limpios. A lo que me refiero es que el darle dinero al señor de la basura es una parte de corrupción. ¿Por qué? Porque el servicio público es gratuito y tú lo estás pagando a través de ¿qué? De los impuestos. Entonces, cuando en un país se vive con corrupción, los procesos son más largos y obviamente a los empresarios no les interesa invertir en países con altos niveles de corrupción, porque seguramente para ellos es más difícil, por ejemplo, aperturar una empresa. En México, en promedio, ¿cuánto nos tardamos en aperturar una empresa? O sea, todos los trámites que tenemos que hacer. ¿Cuánto? Licencias y todo. Estamos hablando de un mes en promedio. Y en otros países, por ejemplo, Japón, en 15 minutos abren una empresa, porque todo es a través del internet y no le ves la cara a nadie. Y realmente estamos hablando de si todos tus papeles están en regla y si las instalaciones y todo lo que te piden está bien. Pero si no, pues Sí, es no, más pero tardado. Sí, pero es que por eso creo que el país no avanza, porque todos los corruptos o todas las personas son pocas, por decir los empresarios, son pocos que se quedan con el dinero y no tienen para darle a la sociedad y por eso no avanzamos, o sea, porque los demás no tenemos dinero para poder poner un negocio y si lo quieres poner, lo tienes que poner con cierta corrupción, o sea, no sé, es como... Ahora, ¿qué otros elementos en este ambiente debemos de controlar? Por ejemplo, el ambiente social y la estabilidad social son muy importantes. Fíjense, en la historia de México hay una etapa donde vivimos una estabilidad social, si ustedes quieren, forzosa, pero que trajo desarrollo y fue durante el Porfiriato. Y me van a decir, no, maestra, es que estábamos todos los mexicanos estaban bien amolados y solamente unos sectores fueron los que se vieron beneficiados. Efectivamente, pero también es cierto que en esa etapa hubo inversión principalmente europea y estadounidense. ¿Por qué creen que en ese momento estamos hablando de finales del siglo XIX y principios del XX, donde se considera además que llega la primera revolución industrial a México? ¿Ok? ¿Por qué creen que hubo ese desarrollo? Porque había mayor inversión de países extranjeros. Esa es una, pero ¿por qué? A ver, yo soy un francés, ¿por qué tendría que ir yo a México en ese momento y no quedarme en mi país? Porque no había tanta corrupción como ahora y tantas cosas malas en nuestro país. A ver, ¿qué es durante el Porfiriato? Acuérdense que ¿quién gobernaba? Porfirio Díaz. Y obviamente él logró aquietar a la población de una forma forzosa. Si veía algún levantamiento, enviaba a los militares, etcétera. Pero la sociedad estaba muy tranquila. Entonces, para ellos, esa fue una manifestación en la que podían invertir, porque además la relación entre el gobierno y los inversionistas era muy cercana. Porfirio Díaz les garantizaba que si venían al país,
su inversión iba a crecer. ¿Por qué? Porque no iban a haber huelgas, revueltas, porque tenían mano de obra disponible. Acuérdense que en ese momento los indígenas y la clase obrera estaba muy sometida, pero para los inversionistas eso era una forma de atraerlos, ¿ok? Ahora, otro elemento que dentro de la sociedad es importante en el entorno es, por ejemplo, que no existan altos niveles de crímenes. A ver, en México, ¿qué está pasando con esto? Aquí tenemos muchos elementos que hay que considerar. La teoría dice que los índices de violencia aumentan en la medida en que hay pobreza y la pobreza se da por el desempleo. ¿Qué es el desempleo? Pues Que no hay oportunidad de trabajar. O sea, tú tienes las ganas, pero no hay en donde te coloques. Eso es. Yo creo que aquí sería la mala paga, porque yo creo que empleo sí hay, pero la oportunidad es en cuanto a lo mejor uno que no está preparado en cuanto a educación o oportunidades, y que desgraciadamente vemos a profesionales que están manejando un taxi en lugar de estar desarrollando en su ambiente. Pero digo que la mala paga, o sea, no es como que un factor por el desempleo, porque la gente de hecho trabaja por pocos Hay salarios. muchas personas que aceptan un trabajo aún ganando poquito, pero lo aceptan porque prefieren tener un trabajo a no tener nada. Claro, O sea, para tener por lo menos, o sea, a lo mejor sí les pagan 1,000 pesos a la quincena, pero prefieren tener 1,000 pesos seguros a tener 1,000 que a lo mejor no saben si les va a llegar o no. Bueno, el desempleo se supone que es la cantidad de personas que estando en edad de trabajar, en una edad económicamente activa, no tienen acceso al empleo, ¿ok? Ahora, yo me pregunto y les pregunto lo mismo, ¿por qué entonces vemos páginas y páginas enteras de aviso oportuno donde se solicitan personas? Porque a lo mejor no es lo que tú deseas, ¿no? De trabajar en eso. O sea, dices, ay, puede haber, no sé, vacantes de X cosas, pero para ti no es suficiente, o sea, quieres algo. O al revés. También puede ser al revés, ¿eh? No estamos como mercado, no estamos cumpliendo las expectativas de ¿quiénes? De los empleadores. Entonces también ese es un factor que hay que considerar. Cuando nosotros queremos estudiar algo, generalmente, a ver, ¿qué van a hacer? No, pues todos quieren ser doctores, abogados, psicólogos, etcétera. Pero si no estamos viendo cuál es la demanda de las empresas, pues obviamente no necesitan 20 psicólogos, necesitan otras expectativas dentro del mercado de trabajo. Ese también es un problema dentro del ambiente que se mueven las empresas. Deben de considerar qué tan fácil es conseguir mano de obra en ese país, ¿ok? ¿Qué otro elemento, por ejemplo? Estábamos hablando, de los índices de delincuencia. En México, ¿qué pasa con los índices de delincuencia? Fuimos durante el sexenio anterior, aunque ustedes no lo quieran creer, fuimos el país con más muertes violentas sin ser o sin estar en guerra. Imagínense cuál es la imagen que proyectamos hacia los inversionistas. ¿Ustedes creen que un inversionista ve a México como una fuente para atraer sus empresas? Difícilmente. Así como ustedes no van a invertir a Afganistán porque su capital corre riesgo, pues obviamente también ellos piensan lo mismo de México, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, ¿qué más? ¿Qué otro elemento hay que considerar? Pues estar informados, ¿no? Porque creo que al principio de la lectura dice que tienes que estar atento a las noticias, tienes que estar atento en lo que está pasando tanto en tu país como en el extranjero, tienes que estar al pendiente de todo para poder
así pues tomar decisiones, tanto de invertir como no sé, desarrollar otros países. Entonces, sí, o sea, la información, acuérdense que la información da poder, y aquel que está más informado va a tener mayor influencia en su entorno y obviamente puede predecir. O sea, aquí lo importante es predecir qué es lo que puede pasar, porque estos eventos pueden influir mucho en el desarrollo de las empresas. Otro elemento importante que hay que considerar, se mencionaba desde el aspecto económico, es la inflación. ¿Qué es la inflación? La subida de precio de moneda. No, esa es devaluación. El primero sí, es el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes consumidos por una población. Entonces, nuestro caviar y nuestro salmón que cenamos todos los días, si sube de precio, ¿genera inflación? Sí. No. ¿Por qué no? No, le voy a decir por qué. Porque la inflación se mide en relación a algo que ustedes han oído que es mal llamado canasta básica, que se llama realmente Índice Nacional de Precios al Consumidor. En esos Índice Nacional de Precios al Consumidor están ciertos alimentos, ciertos servicios que la mayoría consumimos. El caviar y su salmón que se cenan, no. ¿Ok? ¿Qué cosas entonces creen que estén en el Índice Nacional de Precios al Consumidor? Frijol, huevo, leche, arroz, gasolina, gas, electricidad. Entonces, esos elementos sí están considerados dentro de la inflación, ¿ok? Esta inflación, entonces, ¿por qué es importante controlarla? Porque, bueno, ¿quién controla la inflación o el precio de estos productos? El gobierno, ¿no? En teoría, fíjense, en teoría no debería de ser. ¿Por qué? Porque nosotros somos un mercado de consumo abierto y obviamente el precio de todos estos productos debería de estar en lo que en algún momento Keynes dijo que era la mano invisible, es decir, la oferta y la demanda. Y recuerden que la oferta y la demanda es, entre más personas quieren un producto, ¿qué va a pasar con el precio? Va a aumentar. ¿Por qué? Vamos a suponer, yo les vendo mi computadora. ¿Cuántos quieren mi computadora? No saben qué tiene mi computadora. Entonces, a lo mejor muchos quisieran mi computadora. Y entonces, ¿usted me da 10 pesos? No, pues no. 20. ¿A quién se la voy a dar? Al que dé más. Entonces, esa es la ley de la oferta y la demanda y la mano invisible que debe de controlar al mercado. Ahora, ¿por qué se supone entonces que el gobierno debe de controlar la inflación y el precio de estos productos? Pues porque si se lo damos a la persona que me va a dar más, pues no somos mayoría los que no tienen dinero, entonces no van a comer. Así le pasa más. Ahí estaríamos aplicando la teoría del Estado paternalista, ¿ok? Que ya la debemos de dejar de lado desde mediados del siglo XX, ¿ok? Pero ¿por qué entonces no lo aplican así? Estamos viendo que si el gobierno deja que aumenten la inflación, esa es una característica o una medición del riesgo de un país. Si hay mucha inflación, los inversionistas, ¿qué van a pensar? Que no es buena inversión, ¿no? Que no es un lugar que sea atractivo o rentable para la inversión, ¿ok? Esto significa que entonces el gobierno lo que está haciendo es controlarlo. Si ustedes recuerdan hace algunos meses, cuando aumentó el huevo que 60 pesos, que 80 pesos, ya se estaban desgarrando las vestiduras, ¿ok? ¿Y qué hizo el gobierno?
Luego son camionetas, bueno, no sé si sea eso, ¿no? Pero el gobierno llevaba el mismo producto a ciertas localidades y lo vendía más barato. Exactamente, pero ¿cómo lo logra vender más barato si realmente el precio al público era mayor? Porque creo que venía de fuera, ¿no? Y aun cuando hubiera venido de fuera, le voy a decir una cosa, lo que hace el gobierno es, lo compro a 80 pesos y yo te lo vendo a 30. Entonces, ese remanente, esos 50 pesos, ¿quién absorbe ese costo? Lo absorbe el gobierno, obviamente, a través de lo que tiene de impuestos, ¿ok? Ahora, ¿por qué hacen eso? Es que nos quieren mucho, somos bien lindos, si no comemos huevo no estamos bien fuertotes, ¿no? Entonces, ¿por qué lo hace? Para estabilizar la inflación. Les voy a decir por qué, porque el huevo sí está dentro de la canasta básica. Entonces, si yo dejo o el gobierno deja que aumente tanto el precio, el índice nacional de precios al consumidor aumentaría. Y dentro de la teoría económica se dice que solamente la inflación aceptable es del 5%. Más allá de eso, significaría que entonces tenemos altos índices de aumento en los precios. Ahora, ¿por qué es tan importante que no se suban los precios de estos bienes? ¿Qué pasa? A ver, vamos con un ejemplo. ¿Qué pasa si ustedes tienen 100 pesos para comer toda la semana? 100. Vamos a poner los espléndidos, 100. Entonces, de repente le suben al doble los artículos que usted consume. ¿Qué haría? ¿Qué haría con esos 100 pesos? En este momento que es lunes, ¿qué haría? Dieta. Bueno, pero no puedes estar sin comer. ¿Qué es lo primero que vas a comprar? No, sustituye los productos que comprabas por algo más económico. O de toda la rama que comprabas, pues vas quitando lo que a lo mejor está más caro o lo que no necesitas. O no, si comprabas 1 kilo, compras medio. Eso fíjese que lo que usted me está diciendo significa que entonces va a haber productos que dejamos de consumir y obviamente va a haber empresas que van a dejar de vender. Lo primero que vamos a adquirir son alimentos básicos. Y por ejemplo, si con esos 100 pesos de repente me sobraban 20 y podía comprar algo que no fuera de primera necesidad, en este momento con ese aumento de los precios disminuye el consumo, ¿ok? Entonces estas empresas también se ven afectadas. Si yo vendo zapatos y vendo ropa, lo primero que va a pegar cuando hay una inflación no es en los productos básicos como son la leche, el huevo, porque todos los vamos a seguir consumiendo. Pero en esos productos que no son considerados como básicos, sí voy a dejar de consumir zapatos o voy a dejar de consumir ropa. Esto significa que la elasticidad en estos productos es muy alta. Por eso es tan importante que dentro de este entorno también se controle la inflación. Otro elemento que debemos de controlar o de observar cuando queremos exportar es la devaluación. ¿Qué es la devaluación? Ahora sí. La caída del blanco. A ver. Que el valor de la moneda disminuye, ¿no? A ver, es la comparación que se hace del precio de una moneda frente a otra, ¿ok? En nuestro caso, ¿con quién comparamos el peso? ¿Y por qué? Porque el dólar es el más importante de todo el mundo. ¿Por qué no con el yen o con el quetzal o con otra moneda? Porque es una moneda que es más común que haya en Universal, ¿no? Más que universal, Es con la que más se tiene como juntar con Negociación, ¿no? sí. nosotros, ¿quién es nuestro principal socio comercial? Esto quiere decir con Estados Unidos. A ver, nuestro amigo, sí, ajá. Si yo le compro una maquinaria, le digo, ay, te pago en pesos. No, en dólares. Cuando se hace un contrato, generalmente él me dice, ay, no, a mí en pesos yo ni regalados, a mí me lo pagas en dólares.
Entonces, si yo soy una empresa mexicana, ¿qué tengo que hacer? Ese dinero que tengo en pesos, ¿en qué los tengo que convertir? En dólares. Entonces, aquí pasa algo, la devaluación se da precisamente de una moneda en el momento en que muchas personas quieren comprar, ¿qué? ¿Dólares? ¿Qué pasa con el precio del peso? Disminuye, porque yo no quiero pesos. Entonces, La pregunta es, digamos que aquí en México una coca cuesta 10 pesos, ¿no? ¿En Estados Unidos cuesta lo equivalente a 10 pesos? no necesariamente. Ahí se hace un estudio sobre la capacidad adquisitiva y la competencia, pero no necesariamente es un equivalente. Es, por ejemplo, en Europa, el agua que a nosotros nos cuesta un litro 10 pesos, allá cuesta 40, 50 o 60 pesos. ¿Ok? Entonces, ahí se evalúan muchos factores, la disponibilidad, el tipo de mercado, etc. Pero no se hace una conversión exactamente. ¿Ok? Entonces, la devaluación también es importante. Si yo llego a un país a querer vender mi producto y hay una gran devaluación de la moneda, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar lo mismo que con la inflación. Yo voy a tener que invertir más dinero para generar lo mismo. También hay un elemento que se debe de considerar en este caso, lo que son las privatizaciones. A ver, ¿qué es la privatización? ¿Lo que está pasando con Pemex o pasó con...? No, Pemex no se ha privatizado. No, pero lo que están tratando de... Híjoles, yo creo que difícilmente. Eso es lo que nos dicen las corrientes políticas y que lo quieren privatizar, pero realmente todavía no. Ni podemos decir que sí, ni podemos decir que no, porque no es algo certero. ¿Ok? ¿Qué es privatizar? Como ponerle precio a los recursos naturales. Es cuando un país extranjero invierte en un patrimonio nacional, ¿no? No, Bueno, no ojalá patrimonio necesariamente nacional, sino- extranjero. Yo creo que privatizar es cuando una persona se vuelve dueña de un sector y le renta a otras personas para distribuir sobre ese mismo sector, pero al final todas las ganancias siguen siendo para una misma. Miren, en este aspecto, cuando hablamos de privatización, se habla que el gobierno en general se apropia o expropia cierto sector económico. En México pasó, por ejemplo, en el 82 con la privatización de la banca. Como vieron que había problemas con el sector bancario, se dice, no, pues como tú me estás dando problemas, venga para nuestro reino. ¿Ok? Obviamente debe de haber una justificación, etcétera. Pero ¿qué creen? ¿O qué problemas existen cuando un gobierno privatiza un sector, lo hace suyo? Se lo apropia, pues se hace como pues el dueño, ¿no? O sea, Sí, pues el dueño. o sea, como que líder del mercado. Hay muchos problemas, ¿eh? ¿Puede ser que la empresa va en bancarrota? En primera instancia, imagínense que ustedes son inversionistas y que llega el gobierno y les dice, a ver, esto ya no es tuyo, sino es mío. ¿Qué pasa con la relación con esos inversionistas? Dicen, ay, sí, que se lo lleve, se pierde, ¿no? Y si esos inversionistas tienen el apoyo de sus países, empezamos con conflictos no solo con el inversionista, sino con relaciones exteriores y con las relaciones con otros países. ¿Ok? ¿Serían las acciones diplomáticas? Sí, inclusive puede haber sanciones diplomáticas. Es lo que está en Venezuela, por ejemplo. En Venezuela hay sectores que el gobierno quiere privatizar o expropiar. ¿Ok? Entonces, aquí el problema real es que los países que están viviendo bajo esos gobiernos que quieren privatizar muchas cosas o expropiar muchas cosas, significa que mi capital está corriendo riesgo. ¿Por qué? Porque al final me lo paga o no me lo paga. Sí, o sea, sí, me lo puede, pero en el momento en que el gobierno tenga dinero.
bajo las pautas en las que el gobierno decida. Entonces, esto obviamente va a traer consecuencias económicas, ¿ok? ¿Qué otro elemento debemos de considerar en el riesgo del país? ¿La pobreza puede entrar, pues? Sí. ¿Por qué? Pues porque en la pobreza te das cuenta del Sí, índice puede. económicamente hablando. Hay muchas cosas de la pobreza que debemos considerar. Primero, la pobreza significa que no tenemos capacidad para adquirir los bienes para subsistir, principalmente alimento y vivienda, ¿ok? Y estamos hablando que existen países en donde la mayor parte de las personas están en pobreza, ¿ok? ¿Qué pasa entonces con el nivel de consumo de estas personas? Es bajo, o sea, si yo quiero exportar zapatos con ciertas características considerados de lujo o ropa de cierta marca, obviamente el mercado no va a ser ¿qué? Atractivo, ¿ok? Era lo que hablábamos, por ejemplo, a nosotros no nos llega la tecnología de primer nivel, pero no porque no haya medios para que nos las traigan, sino porque no tenemos ¿qué? El poder adquisitivo. Entonces, la pobreza también representa un factor que hay que analizar para lograr saber cuáles son los países más atractivos. ¿Ok? ¿Qué más tenemos que analizar? La infraestructura del país. La infraestructura. ¿Qué es la infraestructura? ¿Cómo está actualmente a lo mejor? ¿Qué posibilidades tengo de desarrollo? Más o menos. A ver, ¿quién más me dice qué es la infraestructura? A ver, la infraestructura representa la estructura básica creada por un país, como qué, carreteras, puertos, aeropuertos, ¿qué más? Servicios de comunicación. Puede ser también la tecnología que usan para hacer todo ese tipo de cosas. Entonces, las vías de comunicación para que puedan entrar. Pero ¿por qué es importante que tengamos desarrollo de infraestructura? Porque a lo mejor si yo mando a traer algo de, supongamos, de Chiapas, en lugar de que se tarde 3 horas, se tarda 1 y gastamos, no sé, menos insumos, gasolina, luz y aprovechamos tiempo. Y acuérdense que eso aumenta la productividad. Significativamente tener acceso a aeropuertos, por eso en la actualidad y desde el sexenio pasado ha sido tan controversial esto de dónde vamos a poner el aeropuerto y a quién se le va o quién va a diseñar ese aeropuerto. ¿Por qué? Porque ya el que tenemos en la actualidad está saturado, ¿ok? Entonces, al final, si está saturado por personas, imagínense las empresas que quieren traer insumos o que quieren exportar, pues obviamente es una odisea que salga por un aeropuerto. Entonces, la infraestructura también es un elemento muy importante que se debe de considerar, ¿ok? ¿Alguna duda o pregunta, señores? ¿No? Bueno, señores, entonces con esto terminamos. Nos vemos la próxima clase.